Hola, hola, muy buenos días Jan, buenos días Hugo, Pedro, Miguel, Patricio, Mauro. Hola, hola Don Semel, buenos días para todos los que se conectan con nosotros en el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela, para los que todavía no me conocen, y el día de hoy desde el equipo de Legrand Academy queremos agradecerles por hacer parte de este webinar que es de Fundamentos para Data Centers y que hace parte del ciclo de webinars de infraestructura para data centers. Queremos recordarles que por su participación el día de hoy ustedes podrán acceder a un certificado de asistencia que damos que nos estamos manejando en una nueva plataforma. Serán ustedes mismos que puedan ingresar su nombre, descargarlo y compartirlo en sus redes sociales. Eso lo harán mediante un proceso muy sencillo que les estará llegando al correo y que ya hemos realizado en otros webinars y que por supuesto vamos a estar colaborándoles. Recuerden que si ustedes hacen parte de este ciclo completo o al menos de todos menos uno, van a poder acceder también a un diploma en el que se les certificará las horas que dedicaron para este ciclo con nosotros. Les recuerdo también que, bueno, todo esto es de provecho para ustedes y sin más preámbulo, les voy a decir que voy a estar pendiente aquí en el chat, ahorita activando el modo de preguntas y respuestas para que este gran presentador que estoy introduciendo ahora, que es Salvador Burton, que ustedes ya conocen, nos va a hablar acerca de este interesante tema y de toda, bueno, su experiencia con él. Él ha preparado una muy buena presentación para nosotros. Recuerden que estoy aquí pendiente, cualquier cosa que tengan, ya yo voy a estar ahí respondiendo. Asimismo, pues voy a dejarles por acá para que puedan descargar la presentación y bueno, no los distraigo más, vamos a comenzar con este tema y con este increíble webinar. Adelante, Salva. Muchas gracias, Dani. Muy buenos días a todos. Hace rato ya que no damos webinar. Hace rato que no estaba frente a las pantallas y compartiendo con todos ustedes. Mucho agrado, obviamente, como siempre, de poder participar en estas jornadas de capacitación. Hoy día, ¿cierto? Introduciendo un tema. No lo vamos a llamar 100% nuevo porque ya hemos ido en la medida de los tiempos avanzando un poquito en comprender un poco más este mundo. Sin embargo, este año quisimos darle una perspectiva un poco distinta, englobarlo y aterrizarlo mucho más en la infraestructura para data center. Ya, así que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos 6 días lunes, ¿cierto? En los cuales en la gran mayoría los voy a acompañar yo, pero que por supuesto, vamos a tener también la intervención de otros colegas de Legrand, especialistas en distintos sistemas, ¿cierto? Para que ustedes puedan llevarse ahí experiencias de todos un poco. Me alegro de ver también a varias personas conocidas que hacía rato no podía compartir con ellos, así que ahí está Don Seme, Don Arturo Gallardo, hay varias personas conectadas, así que un fuerte abrazo y saludos para todos. Bien, como les decía, el ciclo de infraestructura para data center va a ser todos los días lunes, desde hoy 7 de abril y va a finalizar hasta el 12 de mayo. Ya hemos hecho algunas modificaciones en este ciclo que antes lo denominábamos solo infraestructura digital como tal, porque dentro de las solicitudes que ustedes nos hacían el año pasado, cuando revisamos las más de 1000 y tantas encuestas de satisfacción que respondieron durante el año, una de las cosas, ¿cierto?, que más nos solicitaban era comprender un poquito más este concepto de data center. Ya hacer primero una introducción para saber de qué estamos hablando y luego, obviamente, hacer las bajadas respectivas a diferentes sistemas que son parte de estas tremendas infraestructuras cada vez más presentes en nuestro país y que vamos a ver el día de hoy que van a seguir así durante un buen tiempo más y que generan, por otra parte, y van a generar, por otra parte, ¿cierto?, muchísimo trabajo y van a necesitar de personas capacitadas, obviamente, y profesionales que puedan destinarse a este nuevo sector productivo. Bien, eh, comenzamos entonces hoy día con los fundamentos para data center. Vamos a estar un poquito hablando, ¿cierto?, de qué es lo que está pasando en nuestro país respecto a los data centers, ¿cierto?, cómo se puede evaluar su 24365, ¿cierto?, que se llama, ya que un data center tiene que estar siempre disponible. Vamos a estar conversando un poquito de esos términos. Vamos a ver en el global qué sistemas están presentes dentro de los data centers, qué tipos de data center encontramos y en qué nos van a prestar, obviamente, más facilidad unos que otros en relación a su tipo.
Y vamos a dejar solamente introducidos los sistemas, ¿ya? Porque varios de esos sistemas entonces los van a ver en más detalle en cada una de las presentaciones de webinar que vengan los próximos días lunes. Bien, entonces, ¿cierto? Para que podamos comenzar desde ya, voy a cargar acá la presentación, ¿cierto? Y vamos a conversar un poquito de qué se trata. Miren, preparé una presentación con varios puntos, la verdad que hay algunos un poco más extensos, otros más cortitos, pero en general vamos a estar hablando de qué es un data center a nivel de estructura. Vamos a hablar del contexto nacional de data center. Aunque no lo crean, ya tenemos un contexto de data center. Existen, ¿cierto?, varios data centers operando en nuestro país y vamos a ver que también existe ahora, ¿cierto?, una política de data center. Ya existen finalmente un plan nacional de data center que tiene un propósito que lo vamos a ir un poquito desmenuzando dentro de la misma presentación. Vamos a estar hablando de los conceptos generales para entender desde la base. Vamos a hablar de la operación 24365 que tiene que tener un data center y por qué es importante finalmente no solamente la infraestructura, los elementos que utilicemos, sino que también el cómo nosotros llevemos esa mantención en los data centers. Vamos a estar hablando de qué tipos o cómo se clasifican, porque cuando empezamos a buscar data center nos aparecen de todos los tipos habidos y por haber, algunos lo clasifican solo por tier, otros hablan de data center edge, entonces entender un poquito de qué se trata eso. Vamos a hablar de los dos estándares más fuertes en la parte de data center y vamos a mostrar, como decía, las soluciones que Legrand tiene para este mundo. Bien, así que va a ser una presentación con hartas cositas, bien interesantes, hartos colores. Las preguntas que tengan, obviamente, las pueden dejar en el chat. Vamos a estar ahí pendientes y idealmente las vamos a tratar de responder de inmediato. Si hay algo finalmente que no podamos responder, lo mandamos, obviamente, por correo con posterioridad. Bien, primero, determinar que un data center, todos ya sabemos que es una instalación física que alberga equipos informáticos, ¿cierto? Y equipamiento de red que sirve para procesar, almacenar y distribuir datos. Esto no es nuevo, ya el data center como concepto moderno lo entendemos ahora, pero la necesidad, ¿cierto?, de almacenar, de procesar datos viene desde mucho antes, ¿ya? De hecho, acá les robé ahí en internet algunas imágenes donde pueden ver uno de los primeros centros de datos, ¿cierto?, en Estados Unidos alrededor de 1950. Ya, obviamente la cantidad de cables y las posiciones que se utilizaban para poder mantener todo eso de equipo dista mucho de lo que ahora conocemos como un data center moderno, ya, que tiene obviamente muchos desafíos en cuanto a la capacidad de almacenar, de poder transmitir esa información cuando sea necesaria, ¿cierto?, de reducir, vamos a hablar también la latencia para algún tipo de aplicaciones, ¿cierto? Y obviamente de toda la infraestructura que requiere para poder ser un data center, llamémoslo así, amigable con el medio ambiente también, ¿bien? Porque vamos a ver que son grandes consumidores de energía y también necesitan de agua, por tanto generan un impacto ambiental que siempre se quiere mitigar, ¿bien? Si lo tomamos como una definición, es súper grande, vamos a tratar de sintetizarla un poco, pero la definición de data center desde el Uptime Institute, y que es también la definición que está tomada desde el Plan Nacional de Data Center, nos dice que un data center es la instalación física diseñada para albergar y operar servidores, sistemas de almacenamiento, redes y distribución de grandes cantidades de datos. Ahora, estas infraestructuras son esenciales, se necesitan para garantizar el funcionamiento continuo de los servicios digitales. O sea, si nosotros lo vemos en el día de hoy, yo creo que cada vez que se nos cae o hemos tenido la situación de que se cae WhatsApp, colapsamos, ¿por cierto? Estamos demasiado acostumbrados a comunicarnos a través de nuestros teléfonos, ¿ya? Y ese tipo de servicios son justamente los que se van sustentando en este tipo de data center. ¿Para qué decir, cierto, la importancia que tiene un data center, muchas veces enterprise, para las empresas, ¿cierto? Gracias a estos sistemas, finalmente ellos también pueden provocar día a día sus procesos contables, sus facturaciones, ¿cierto? Y poder mover este negocio. Entonces, es realmente muy necesario. Bien, por otro lado, y tal vez un poquitito menos relevante, son un montón de otros servicios que podemos encontrar a través de las plataformas de streaming, ¿cierto? Obviamente lo que necesitamos para funcionar con nuestras bancas, comercio electrónico, etcétera. Los data centers proporcionan entonces la infraestructura para que todo esto pueda suceder, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, es muy importante que su operación sea, ¿cierto?, permanente, 24, 365 días del año. En Chile, en los últimos
yo diría que ya 5 años con mucha fuerza, hemos visto, ¿cierto?, el desarrollo de los data centers en general en el país, ¿ya? Cada vez tenemos más presencia de los principales actores de data center a nivel global. Acá podemos ver un par de extractos de prensas que saqué para colocarlas en la presentación, donde dice, la industria de data center continúa en expansión en Chile para convertir al país en el hub digital del Cono Sur. Data center, Chile se posiciona como el principal hub de América Latina, Santiago entre las mejores ciudades para invertir en data center. Ha sido una dinámica bien constante en los últimos años, o sea, es una industria que ha aterrizado en el país y que finalmente ha dado paso, ¿cierto?, a tener que entender nuevos sistemas, tener que prepararnos finalmente para recibir nuevos proyectos y muchas cosas más. Bien, no es algo que solamente esté pasando en Chile, ojo, esto es un proceso obviamente que se ha venido gestando a nivel global, es una necesidad finalmente a nivel global, y obedece también a algunos elementos que vamos a ver también más adelante, que es finalmente la cantidad de información que nosotros como personas provocamos, ¿ya? Yo creo que todos ya estamos medianamente familiarizados con los términos IoT, el famoso Internet de las Cosas. Sabemos que antes teníamos un par de dispositivos conectados a la red. En la actualidad, prácticamente el desarrollo de nuestras vidas se hace en red, ¿ya? Hay muchos dispositivos, además, que están constantemente entregando información, otros que entregan información en tiempo real, ¿cierto? Y por tanto, toda esa información es necesaria tenerla en estos data centers. Bien, vamos a ver que Chile se ha transformado entonces en uno de los referentes en América Latina para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es uno de los mayores receptores de inversión para los centros de datos en toda América Latina. Se estima por lo menos 1.440 millones de dólares en iniciativas de data center, ¿cierto?, para los próximos 6 años. Esta estadística, fíjense que está ahí hasta el 2029. Ya, incluso esa cifra ahora estaba en torno a los 1.700, o sea, mucho más. E incluso, ¿cierto?, hay más de alrededor de 30 proyectos que se deberían ejecutar en los próximos años también, ¿cierto?, de data center. Eso hace que sea totalmente relevante. Los centros de datos, ¿cierto?, que van a entrar en operación implican, ¿cierto?, una adición de 311.000 metros cuadrados de construcción, ¿vale? Por tanto, es una industria que claramente no tenemos que perder de vista, es una de las pocas industrias también que está creciendo a cifras de 2 dígitos, ¿cierto? Por tanto, representa un mercado bien interesante, ¿cierto? Y un desarrollo súper importante para nuestro país. Bien, hay una tendencia, porque una cosa, ¿cierto?, es tener el sitio, otra cosa es construir el data center, pero otra cosa es explotar ese data center. Significa que efectivamente esa infraestructura esté recibiendo y alojando datos, ¿vale? Si vemos en este gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla, vemos una evolución desde el año 2012 hasta el año 2022, ¿cierto?, en las cuales se incrementó la adquisición de terrenos, se incrementó la adquisición de metros cuadrados para la construcción de data center, que es esa línea ahí que vemos en rojo, pero, ¿cierto?, un poquito más pausado, ¿cierto?, en la superficie construida y más aún, estos son terrenos, esta superficie construida o la infraestructura, ¿cierto?, construida, y más aún, si se fijan abajo, la potencia que estaba instalada para poder operar este data center. Significa que los equipos finalmente que estaban consumiendo en el 2002 no alcanzaban los 102 megawatts. Eso habla justamente de que yo puedo tener un data center construido, ¿cierto?, preparado, pero no necesariamente trabajando o produciendo, ¿vale? Y eso vemos que en los años venideros, ¿cierto?, 2022 en adelante, efectivamente ha ido cambiando y lo vamos a ver en una gráfica un poquito más adelante. Se espera que en los próximos 3 años el crecimiento del mercado de los data centers supere el 20% anual. Querétaro, Sao Paulo y Santiago son los hubs de Latinoamérica para data centers, donde más finalmente data centers también hay. Desafíos a superar, obviamente la sustentabilidad, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente, y por eso también apuntamos en las formaciones, en las capacitaciones en estos puntos, porque hay ausencia de capital humano especialista para abordar este tipo de soluciones, este tipo de proyectos. Entonces es necesario, obviamente, que se vaya formando más capital humano y, obviamente, la llegada de nuevos inversionistas. Nuevas inversiones de Microsoft, de Amazon, de Oracle, de Google, llegó Equinix, ahora está Odata, Scala, ¿cierto? Van apareciendo distintos actores finalmente en este mundo de los data centers y que es bueno que nosotros lo conozcamos. ¿Cómo está el mercado el día de hoy? ¿Cómo cerró justamente el año pasado? Fíjense que ya tenemos 33 data centers en Chile que están operando. Ya 33 están operando. La capacidad instalada que al 2002 veíamos que eran de 100,
¿cierto? De un poquito más de 100 megawatts, ya van en 228 megawatts. O sea, fíjense que desde el 2022 al 2024 hay un salto bastante considerable en justamente la operación de estos data centers. Ya no solamente están construyendo, se están equipando, sino que además se están explotando, ¿vale? Y todavía nos esperan 34 desarrollos futuros, o sea, 34 proyectos, ya sean data centers nuevos o ampliaciones de data centers existentes con nuevas posiciones. Entonces, podemos ver que claramente es un mercado que está súper activo, es un mercado muy dinámico y además es muy rápido. La construcción de los data centers no toma una eternidad, ¿cierto? Ni muchos años como lo hace, por ejemplo, la construcción de un hospital o de otro tipo de instalaciones, ¿cierto? Sino que son construcciones bastante rápidas, se necesitan ejecutar en muy corto tiempo. Veamos qué está pasando con el crecimiento de la superficie del terreno utilizado. Fíjense que esto también estaba en relación a la gráfica que veíamos anteriormente. Tenemos, obviamente, terrenos que estaban disponibles, pero ahora esos terrenos además han comenzado una producción. O sea, no solamente tenemos los data centers construidos, sino que ya se están empezando a explotar y eso obviamente también es súper positivo. Fíjense cómo se separa la torta. Fíjense que la gran mayoría de la capacidad o de los megas instalados para la operación de data center están bien concentrados en al menos 3 actores. Esos 3 actores son OData, Google Cloud y Ascenty. Esos son los principales data centers en nuestro país, donde se está concentrando cerca del 61%, 62% de la potencia y 61% de los metros cuadrados construidos. Obviamente hay muchos que están en procesos de expansión, ¿cierto? Y de crecimiento, porque como bien ya decíamos, es un mercado súper dinámico que en nuestro país está creciendo mucho, ¿ya? Y si ahora incluso hacemos una fotografía un poquito más interna de cómo se está subdividiendo finalmente ese mercado, esa potencia, esa capacidad instalada, ¿cierto? Vemos que principalmente es de el tipo colocation, o sea, data center que son de arriendo, donde yo voy a poder disponer de una parte de ese data center para brindar servicios a una entidad bancaria, ¿cierto? O cualquier persona o entidad que requiera, ¿cierto?, de ese espacio y lo pueda arrendar. Distinto del caso, ¿cierto?, de los hiperescala, que vemos que ocupan un porcentaje más chiquitito de la torta, pero que aún así están presentes. Y obviamente los data centers, ya sea propietarios, enterprise o bien de empresa o empresarial, ¿cierto? También ocupan una parte de esa torta. Vamos a ver que cuando hablamos de colocation, hiperescala, hablamos de un volumen o de una cantidad de data center, pero cuando ya nos vamos al mundo de enterprise o on-premise, son muchísimos. Muchas veces cada una de las empresas tiene su pequeño data center o su pequeño espacio, ¿cierto?, de infraestructura TI, donde tienen 4, 5, 6 racks, ¿cierto?, sistemas de contención para poder, obviamente, controlar. Por tanto, son finalmente de mucho interés también para el desarrollo de proyectos. Debido a todo esto, ¿cierto? Debido a todos estos cambios, a toda la masificación también que está teniendo la parte de data center en nuestro país, se ha desarrollado una estrategia, ¿cierto? Un plan nacional de data center entre el 2024 y el 2030. Es un plan, ¿cierto?, que busca finalmente hacer que Chile cada día sea un país más atractivo para la inversión de data center. Y esto no es menos importante, porque finalmente es una inversión que se va a realizar. O sea, son entidades internacionales que ya tienen previstos una cantidad de inversiones en el largo plazo y donde muchos de los países finalmente se empiezan a disputar, ¿cierto?, el ser ellos el principal actor, obviamente, para poder quedarse con esa o atrapar esa inversión extranjera y esos data centers en el país. Yo creo que más de algunos habremos escuchado, por ejemplo, que Argentina quiere plantear una estrategia, ¿cierto?, en base a energía nuclear, para poder garantizar cierta energía a centros de datos y más con los cambios que se vienen a nivel de inteligencia artificial. Chile, por otro lado, apuesta netamente por hacer data centers mucho más sostenibles, con energías renovables, ¿cierto? Entonces, hay obviamente una competencia y en esa competencia por atraer esa inversión y traer obviamente más data centers, se desarrolla este plan nacional que lo que busca justamente es facilitar, dar claridad, ¿cierto?, para que las inversiones puedan llegar al país de forma más sencilla, ya para poder, de cierta forma, que se establezcan los data centers sin tanto trámite, por decir así, sin tantas complicaciones, pero que no por eso finalmente se descuide a la larga la sostenibilidad de esos sistemas, de esos data centers y obviamente por delante el cuidado medioambiental que en nuestro país es súper relevante. Bien, entonces es una iniciativa para acelerar el crecimiento económico liderada, ¿cierto?, por la institución
pública a nivel nacional. El plan establece lineamientos y medidas para crear un entorno que permita la aceleración de los data centers en nuestro país. Y algo bien interesante de este plan es que no está hecho encerrado en cuatro paredes dentro del Estado, sino que está con la participación incluso, ¿cierto?, de Chile Data Center, que es la asociación de data centers de nuestro país, donde ya se han incluso marcado algunas pautas para poder avanzar de mejor manera en estos puntos. ¿Cuáles son sus tres ejes principales? Promover el crecimiento de la industria de data center en nuestro país, potenciar una industria de data center, ¿cierto?, que no esté centralizada solo en Santiago, sino que esté descentralizada, ¿ya? Nuestro país tiene muchas otras regiones que pueden albergar data centers, que son ricos en energías renovables, que tienen disponibilidad de agua, no necesariamente, ¿cierto?, tiene que ser en Santiago, y las necesidades, por ejemplo, de infraestructura de telecomunicaciones para poder albergar estos data centers en otras locaciones o regiones del país, es donde también se debe avanzar y hay un compromiso dentro de eso en el plan de Chile. Algo que también nos convoca acá es fortalecer las capacidades de investigación, de desarrollo del país y adoptar una visión de futuro que fortalezca finalmente las tecnologías de data center en Chile. Y eso sí o sí conlleva el enriquecimiento del capital humano. Tenemos que entender mejor cómo funcionan, tenemos que entender cómo son sus proyectos finalmente para poder participar dentro de esto, porque es algo que va a seguir en expansión. O sea, si la inteligencia artificial se continúa expandiendo, cada vez se van a necesitar también más centros de datos. Bien, 9 medidas se fijaron, ¿cierto? Estas 9 medidas las dejo acá para que ustedes las puedan revisar, pero todas van en orden de entregar claridad a la inversión extranjera, finalmente establecer rutas claras de qué es lo que se necesita para poder establecerse como data center en nuestro país, qué cosas se tienen que cumplir, flexibilizar algunas cosas, entregar la información con mayor velocidad. Incluso a nivel estatal se está viendo la opción de entregar terrenos del Estado. ¿Ya? Acá hay un tema bien interesante que ha funcionado súper bien a nivel astronómico. Algunos tal vez lo conocerán. Chile ha propiciado, ¿cierto?, para centros astronómicos internacionales terrenos que son propiedad del Estado. ¿Ya? Y aparte de entregar ese terreno para el establecimiento de un centro y un observatorio astronómico, la moneda de cambio es que el 10%, ¿cierto?, de esa explotación de conocimiento astronómico, ese 10% de uso finalmente de esas instalaciones astronómicas quede para nuestro país. Ese es el cambio para entregar esos terrenos, ¿cierto?, a los observatorios, por ejemplo. Por eso vemos que en Chile las carreras asociadas a la astronomía han podido desarrollarse, porque finalmente muchos de sus observatorios permiten y entregan el 10% de su tiempo de funcionamiento a científicos chilenos, a astrónomos chilenos, ¿cierto?, que es parte de lo que negocia finalmente el Estado para entregar esos terrenos. Eso mismo es lo que se quiere aplicar dentro del Plan Nacional de Data Center, que el Estado pueda entregar terrenos, ¿cierto?, privados, incluso hay una mezcla público-privado en algunos casos, pero para entidades privadas donde puedan dejar el 10% de esa disponibilidad para uso, ¿cierto?, de futuras startups creadas en Chile, ¿cierto?, o uso de algunas compañías o empresas de nuestro país. Bien, entonces es un plan obviamente bien ambicioso, pero que finalmente da también espacio para poder expandir más el crecimiento de este tipo de industria en nuestro país y por tanto también las posibilidades de trabajo se hacen mayores. Bien, hablemos entonces ahora un poquito más aterrizado dentro de los conceptos de un data center para que podamos comprenderlo. Ya dijimos que es un espacio donde se concentra la infraestructura, elementos de almacenamiento, sistemas de computación, redes de comunicaciones necesarias para que podamos procesar, organizar y asegurar, ¿ya? Conservar la información de una organización. Además, los data centers están concebidos para garantizar, y esta palabra es importante, la disponibilidad de los sistemas y servicios. Ya habíamos dicho que vamos a hablar de la operación 24/365 días. Un data center finalmente no se puede caer o no se debería caer. Ya deberíamos poder tener constantemente su disponibilidad para acceder a todos esos servicios. Entonces, lugar donde se almacenan y procesan los datos, ¿cierto?, de un negocio, eso es una de las principales motivaciones también para los data centers. Los datos son un activo importante para las empresas, para nosotros como personas también, ¿cierto? También, cuando nosotros guardamos nuestra información, guardamos nuestras fotos, guardamos recuerdos, queremos que esa información se conserve finalmente, ¿cierto? Porque es un activo para nosotros importante también. Y se tienen que mantener seguros, íntegros y siempre
siempre disponibles para cuando nosotros los necesitamos. Eso hace, ¿cierto?, que un data center deba tener una operación 24/365 días, y eso nos pide que sea confiable, disponible, mantenible, idealmente que sea tolerable a fallos. Esos 4 puntos los vamos a explicar, los vamos a tratar de entender mejor, porque son los requisitos que tiene que cumplir finalmente también un data center. Bien. Muchos, y ya lo habíamos dicho al inicio, de los datos que existen en la actualidad son datos generados a través de teléfonos móviles, de tablets, de computadores, de electrodomésticos, de relojes inteligentes y de un montón de otros dispositivos que se conectan a Internet. De ahí viene el término Internet of Things, ¿cierto? El Internet de las cosas. Estamos en una etapa donde prácticamente todo se conecta. Nos avisa la lavadora, nos avisa la aspiradora, todo nos manda un mensaje cuando ya terminó. Toda esa información, finalmente, que navega en esta nube, que muchas veces es un concepto súper etéreo del que nosotros nos referimos, ¿cierto? Cuando hablamos de esta información navegando por algo, es justamente aterrizada en un data center. Cuando hablamos de la nube, justamente la nube es un data center, es donde esta información va a dar, se almacena, la solicito, me la entregan, etcétera. Bien, dichas instalaciones necesitan entonces contar con la suficiente energía para operar todo ese sistema, así como la climatización adecuada para el funcionamiento óptimo, ¿cierto? Y sistemas de seguridad avanzadas para evitar fugas de datos o de otros riesgos. Bien, entonces, si se fijan, la infraestructura que se requiere es súper amplia. Ya acá, por eso conviven también muchas especialidades dentro del mundo de los data centers, porque si bien desde el punto de vista eléctrico, algunos se encargarán de la potencia, ¿cierto? Otros equipos se encargarán de la parte de los datos, de las comunicaciones, del almacenamiento. Hay otros equipos que se están preocupando de la extinción de incendios, de la climatización y de un montón de otros elementos. Entonces son obviamente infraestructuras complejas que requieren de múltiples servicios, de múltiples sistemas para poder funcionar de forma correcta. Bien, por tanto, en un data center vamos a encontrar primero una base estructural de esta infraestructura, que justamente son las facilities, ¿cierto? Son todos los sistemas necesarios para que después pueda operar, ¿cierto?, un data center. ¿Qué sistemas vamos a encontrar ahí? Obviamente la energía, que es donde nos convoca, obviamente, la gran mayoría de los que estamos justamente en este webinar, la parte de la energía, los sistemas mecánicos también necesarios, ya vamos a ver en webinar más adelante, ¿cierto? Los sistemas de contención, otros sistemas también que se necesitan para la climatización, los sistemas de climatización como tal, el cableado de telecomunicaciones, ¿cierto? Las fibras ópticas, el cableado de cobre, finalmente todo el cableado que nos ayuda a llevar esta comunicación o esta información hacia el data center o desde el data center. La seguridad física, por ejemplo, los controles de acceso para obviamente bloquear accesos a personas que no queramos dentro de algunas secciones, incluso a nivel, ¿cierto?, de sistemas, ingresos y accesos a sistemas, y obviamente y absolutamente necesario un sistema de monitoreo. Ya el sistema de monitoreo también es súper relevante, porque vamos a dar cuenta también que si yo cuento con un buen sistema de monitoreo de mi data center en distintas índoles, ya no solamente monitoreando energía, clima, condiciones de diferente índole, voy a poder también estar más preparado para anticipar posibles fallas o situaciones complejas que pueda tener ese data center. Entonces, a nivel de facilities, finalmente nos vamos a encontrar con equipos, con instalaciones, con medios y componentes que lo que van a hacer es ayudar y soportar la infraestructura TI. ¿Ya? Por eso, los sistemas de extinción de incendios, el sistema eléctrico, los sistemas de clima, los grupos electrógenos, por ejemplo, para brindar energía en el caso de una falla de la red. Todos son sistemas que dan soporte, que dan una base finalmente a la función de este data center. Por sobre esta infraestructura de base, ¿cierto?, que de muchos puntos vamos a estar tratando también dentro de los próximos webinars, se establece una infraestructura TI. Es ahí donde va a estar la explotación y la operación finalmente de estos data centers. Las tecnologías de información y comunicaciones, TIC, justamente, ¿cierto?, son los que se sustentan sobre estos otros sistemas. Ahí es donde vamos a tener después, obviamente, la instalación de servidores, de switch, de router, de storage y de distintos dispositivos críticos que nos van a permitir, ¿cierto?, trabajar con la información. A diferencia de lo que tenemos en esta base de infraestructura, son elementos que nos ayudan a soportar estos equipos que son los que realmente van a hacer el trabajo con la información. Bien.
Entonces, estas tecnologías, ¿cierto?, de información y comunicaciones son el conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticos, de aplicaciones, de redes, de medios, que lo que van a hacer es permitirnos la compilación, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión, en general, el trabajo con la información. Ya a nivel de TIC es donde se realiza el trabajo de la información, ¿cierto?, que va a tener un data center. Bien, y en la cima, ¿cierto? Tanto la facility, ¿cierto? La infraestructura, la tecnología de información y comunicaciones van a ser finalmente bases para lo que tenemos en la cima de esta pirámide, ¿cierto? Que es justamente el negocio. De ahí el NEC-OTIUM viene justamente de ahí de negocio, ¿vale? Y nos van a permitir soportar el negocio, que es lo más importante, ¿cierto? Para la gran mayoría de las organizaciones. Si nosotros lo aterrizamos a la larga, todo lo que hacemos gira en torno a algo que es un negocio. Ya incluso hasta la comunicación a través de WhatsApp es el negocio finalmente de Meta. Por tanto, existe obviamente una preocupación por esa información. El término negocio, entonces ahí se deriva justamente de esas palabras latinas nec y otium. Significa que lo que no es ocio a la larga, ¿cierto? Es una ocupación lucrativa. Y como es una ocupación lucrativa, a las organizaciones les va a interesar mucho de que esa información esté bien cuidada, bien resguardada y siempre disponible para cuando se le necesite. Bien. Entonces, estos datos, ¿cierto? Estos datos son un activo importante, hay que mantenerlos, ya lo dijimos, de forma segura, íntegra y siempre disponibles. Por eso hablamos siempre de una operación que tiene que ser 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Deberíamos tener disponible esta información. Para conseguir eso, el data center tiene que ser confiable, tiene que tener disponibilidad, tiene que tener cierta mantenibilidad y tiene que ser tolerante a fallos. Y cada una de estas cosas, ¿cierto?, tiene obviamente implicancias y tenemos que entender un poquito de qué es. Cuando hablamos de la confiabilidad y de la disponibilidad de un data center, ¿cierto?, es inevitable que esto esté amarrado justamente a su equipamiento, a su infraestructura. Las soluciones, cuando son integradas, ¿cierto?, y duraderas, garantizan también que se pueda confiar a la larga un funcionamiento en distintas circunstancias, ¿ya? Entonces, por eso es importante no perder de vista la relevancia de buenas infraestructuras para garantizar confiabilidad y disponibilidad. Cuando hablamos entonces de confiabilidad y disponibilidad, lo primero que podemos hablar de confiabilidad es que es la cualidad o capacidad de ser confiable, algo que realmente sea fiable, que inspire confianza o que inspire seguridad. Yo creo que uno de los mejores ejemplos acá, por ejemplo, son los aviones, ¿cierto? Nosotros nos subimos muchas veces a un avión y ya cuando eso es bien frecuente lo hacemos prácticamente a ojos cerrados, no dudamos ni pensamos que ese avión se pueda caer, ¿ya? Y eso es justamente porque han alcanzado un nivel también de ser confiable, pero hay todo un mundo detrás de la confiabilidad finalmente de ese avión. Lo mismo pasa justamente con los data centers. La fiabilidad, desde la definición de las normas UNE, ¿cierto?, se define como la aptitud de un elemento para realizar una función requerida en condiciones dadas durante un intervalo de tiempo. Eso es lo que nosotros finalmente necesitamos. Bien. En términos numéricos, ¿cierto?, la fiabilidad es una probabilidad de que un sistema produzca finalmente el resultado que nosotros queremos que provoque, ¿cierto?, que no es lo mismo a estar disponible, ¿ya? Y ahí nuevamente, ¿cierto?, podemos colocar el ejemplo ya sea de un avión, de un helicóptero, de un auto. Queremos, por ejemplo, que estén disponibles para viajar en cualquier momento o queremos que sean seguros y fiables, ¿cierto? Si a nosotros nos pasara que nos dicen que el avión que va a estar a punto de salir está disponible para salir, pero no se le hicieron nunca las mantenciones ni nadie se preocupó por eso, ¿nos darían ganas de salir en el avión? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, justamente tenemos que garantizar esas condiciones, ¿bien? Obviamente, una cosa no es posible finalmente sin la otra. Necesitamos que para que sea confiable se cumplan todas las cosas necesarias para que eso esté. ¿Ya? La fiabilidad, en el caso de un data center, ¿cierto?, es un grado, ¿ya?, en el que el data center produce o es capaz de producir resultados que sean consistentes y que además sean coherentes, ¿ya? Es decir, que esa operación permanente cumpla la función para la que fue diseñada.
podemos tener todos los equipos prendidos, pero si no están finalmente cumpliendo el rol que deben cumplir, no funciona. Bien, por lo general, cuanto mayor sea esa fiabilidad, mayor también va a ser la disponibilidad. Por eso esos dos términos van muy de la mano. Mientras más confiable o más fiable sea, probablemente de seguro vamos a tener mayor disponibilidad. Bien, el MTBF es un término, ¿cierto?, muy utilizado en el mundo del mantenimiento, ¿ya? Justamente define el tiempo medio que existe entre fallas. O sea, si nosotros mantenemos un data center operando de forma continua, ¿cierto?, es la medida de ese tiempo antes de que nosotros sepamos que va a fallar, ¿cierto? Por ejemplo, si lo llevamos al mundo de los autos, nosotros sabemos que el aceite de nuestro auto tiene que durar una cantidad de kilómetros y luego tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Y cuando ya nos estamos aproximando, ¿cierto?, a esa cantidad de kilómetros cumplidos, nos preocupamos por cambiar. Ahí podríamos ver, ¿cierto?, ejemplificado ese MTBF. Por otro lado, el MTTF, ¿cierto?, es el tiempo medio entre las fallas, ¿cierto? Mide el promedio entre fallas con la suposición de un modelo en que el sistema fallido no se repara. O sea, ¿cuánto rato estaría, por ejemplo, sin operación, sin ser reparado? Bien, y el MTTR, que también es un concepto relevante en esto, es el tiempo medio de la reparación. Ya es la medida de tiempo que se tarda en reparar un sistema, normalmente una cuestión técnico-mecánica, ¿cierto? Y incluye todo el tiempo de reparación, ¿cierto? Como el tiempo de prueba, el encontrar los recursos, el que tenga el repuesto y un montón de otras cosas más, ¿ya? O sea, vamos a ver que en la optimización finalmente de esta ecuación que vamos a ver a continuación, ahí es donde toma mucho sentido el poder conocer mejor mi instalación, el poder saber cómo está operando, cómo están sus variables, porque eso también va a ayudar a que yo pueda ir anticipando algunas situaciones. El grado entonces en que un sistema o subsistema o equipo se encuentra en estado específico operable y comprometible al comienzo de una misión, ¿cierto? Viene dado por esta disponibilidad, ¿cierto? Que finalmente, se fijan, es la disponibilidad, ¿cierto?, activa, dividido, ¿cierto?, por el tiempo en operación menos el tiempo que no está en operación. Es justamente un cálculo finalmente de proporción, ¿ya? Si esta disponibilidad nosotros la llevamos ahora a estas variables que ya habíamos visto, que es el MTBF y el MTTR, o sea, el tiempo que está en funcionamiento y el tiempo que yo necesito para repararlo, ¿cierto?, lo vamos a obtener así. Es el tiempo, ¿cierto?, medido, el tiempo que está en funcionamiento dividido, ¿cierto?, por el tiempo total que yo necesito para poder mantenerlo en funcionamiento y para reparar las posibles fallas que eso se vaya a dar. Eso es la disponibilidad. Por eso la importancia de que el MTTR sea lo más también eficiente posible, ¿ya? Mientras yo maximice finalmente ese MTTR, va a ser mejor finalmente mi relación. De esa manera, ¿cierto?, vamos a permitir, obviamente, una operación más disponible, más fiable, ¿cierto? Si yo tengo nociones de, por ejemplo, cada cuánto tengo que cambiar algo o en cuánto tiempo esto podría fallar. La gran mayoría de las causas de indisponibilidad en un data center, la gran mayoría de los problemas que se generan corresponden a error humano. Diseño, construcción, instalación, el mal comisionamiento, ¿cierto?, de los sistemas, mantenimiento, ¿cierto?, no adecuado, un mantenimiento que no sea correcto, administración, vandalismo y sabotaje en algunos casos, ¿cierto? Pero todas estas variables, ¿cierto?, atribuibles a humanos, incluso son mucho mayores, ¿cierto?, que problemas que se puedan generar en origen natural o bien originados desde la red. ¿Ya? Es por eso también que es necesario implementar en estos data centers varios sistemas que nos permitan ir eliminando o reduciendo también estos errores humanos. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, existen en los distribuidores de energía, en las PDU, sistemas que evitan que los cables se arranquen por accidente, por ejemplo. Entonces, distintos sistemas van incorporando, obviamente, distintos elementos que nos permiten reducir lo más posible este error humano. Dentro de las causas de indisponibilidad de origen natural pueden estar los terremotos, obviamente en nuestro país es algo que sabemos que siempre en cualquier momento nos puede suceder, inundaciones, algunos problemas climatológicos, ¿cierto? O bien originados de la red pueden ser tráfico, ¿cierto? Virus o incluso el hackeo, ¿cierto?, de algunos sistemas. Todos esos son elementos que causan indisponibilidad finalmente de un data center. Bien, no sé si hasta ahí vamos bien, hay dudas, creo que están en shock. No veo interacción ahí en el chat, ahí vamos a pedir una confirmación si están bien.
Vamos a hablar entonces ahora, está muy interesante hoy día lunes, así veo, parece que Mauro hay un efecto de día lunes, están todos medio, vamos a decirlo en términos de data center, con una latencia no muy buena. Todas las preguntas que tengan pueden escribirle, obviamente, es parte también de interactuar en este webinar. Bien, vamos a hablar de la mantenibilidad, que también es necesaria, ¿cierto? Dentro de los data centers, en ingeniería, esta mantenibilidad es la facilidad con la que se puede mantener un componente o un sistema, ¿cierto? Para corregir los defectos, ¿cierto? O su causa, reparar o reemplazar los componentes defectuosos, ¿cierto? El cambio de hora, ahí está. Tienen toda la razón, fue el cambio de hora lo que nos tiene así. Reparar o reemplazar los componentes defectuosos o desgastados sin tener que reemplazar las piezas que aún funcionan o prevenir condiciones de trabajo inesperadas. Eso sí que es importante. De ahí es donde toma mucha relevancia lo que conversamos, lo que yo les digo respecto a monitorear. Para poder hacer una optimización finalmente de estos tiempos que vimos en la lámina anterior, ¿cierto? Y aumentar la disponibilidad, yo debiese estar constantemente velando porque el equipo no vaya a fallar, por ponerlo en términos sencillos. Si yo sé que, por ejemplo, como poníamos en el caso del aceite, a los 15.000 kilómetros, voy a poner un valor X, a los 15.000 kilómetros yo lo tengo que cambiar, yo, si no tengo ningún sistema o nada que me permita identificar esta variable, yo voy a estar ahí a los, no sé, 14.000 kilómetros ya medio preocupado de que tenga que cambiar el aceite, ¿cierto? Probablemente otros que son más precavidos lo irán a hacer a los 10.000, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Que ese aceite sufra y con el tiempo dañe también el motor. Bien, entonces, ¿cuándo es el momento preciso para poder, ¿cierto?, hacer ese cambio del aceite? ¿Es a los 15.000 justo, a los 15.500 un poco pasado, es un poquito antes de los 15.500 a los 14.500? Cuando yo lo cambio muy antes, cuando yo hago ese cambio, ¿cierto? Demasiado antes, si yo hago los 10.000, lo que voy a estar haciendo es mal usar el recurso como tal. O sea, ese aceite que efectivamente estaba o nos daba la posibilidad de funcionar hasta los 15.000, yo lo voy a estar cambiando 5.000 kilómetros antes, por ejemplo. En el mundo de los data centers funciona igual. Decidir cambiar las baterías de un equipo, decidir, por ejemplo, cambiar algún servidor X. Si yo lo hago finalmente simplemente por el hecho de pensar que me quedan 5.000 kilómetros más y prefiero estar precavido, obviamente también va a ser un mal uso de ese equipo como tal, con los costos que esto implica. Cecilia dice que no se escucha. No sé si ahí pueden confirmarme si se escucha bien, si es un problema solo de Cecilia. Si no, Cecilia puede salir y volver a entrar. A veces eso ayuda a corregir, ¿cierto?, el tema del audio. ¿Ya? Creo que los demás escuchan bien. Entonces, fíjense que a la larga, ¿cierto?, la disponibilidad y la mantenibilidad también tiene que ser bien ajustada. De lo contrario, no estamos aprovechando un recurso, el tiempo necesario de su vida útil que debiese ser aprovechado. Y por otro lado, si nos pasamos, ponemos en jaque también nuestra disponibilidad. O sea, finalmente es un equilibrio que hay que estar constantemente previendo y en esos casos tener mucha información del estado de cómo se encuentran nuestras soluciones, obviamente es un acierto, ¿cierto? Tener mucha información es un acierto finalmente para garantizar disponibilidad. Bien, los data centers, ¿cierto? En algunos casos, obviamente los más top, pueden ser también tolerables o tolerantes a fallas, ¿cierto? La tolerancia a falla es la propiedad que le permite a un sistema seguir funcionando correctamente, ¿cierto?, en caso de fallo de uno o varios de sus componentes. O sea, si se echa a perder, por ejemplo, una vía de comunicación, que yo tenga la posibilidad de seguir funcionando correctamente con otra vía de comunicación. Si se queda sin energía una red, por ejemplo, que yo pueda seguir funcionando con otra red. Eso es finalmente o define a la larga la tolerancia a fallos. Se basa en un hardware especializado muchas veces, ¿cierto? Servidores de respaldo, por ejemplo, dice Sergio ahí, correcto, exacto. De hecho, incluso, Sergio, hay servidores con doble fuente de alimentación. Porque a veces puede ser que se provoque una falla en la fuente switching de un servidor, pero automáticamente tú tienes en el mismo servidor una segunda fuente que va a ser capaz de asumir ese trabajo dentro del sistema. O sea, cuando hablamos de un data center que ya es tolerante a fallos, hablamos de un data center con una infraestructura tan robusta que finalmente cualquiera de sus vías o elementos que pueda fallar, ya vamos a tener otro que está capacitado para poder cumplir su función. Se basa entonces en un hardware especializado para detectar errores de hardware y conmutar a instancias
instantáneamente un componente de hardware que sea redundante, o sea, otro que esté esperando, ¿cierto?, suplir esa función. La tolerancia a estos fallos, ¿cierto?, describe un nivel ya muy superior de disponibilidad. Lo vamos a ver en unas slides más adelante cuando hablemos justamente de los tier. Pero va a garantizar justamente que este centro de datos tenga una disponibilidad altísima, que normalmente se caracteriza por un tiempo que tiene que tener a lo menos 5 nueves, o sea, disponibilidad de un 99,999%. Eso es lo ideal, ¿cierto?, para que sea algo tolerable a fallas, y vamos a ver que un tier 4 en este caso literalmente se acerca a eso, es un 99,995, o sea, si lo aproximamos, 9, ¿ya? Así que lo vamos a revisar también más adelante. Los sistemas redundantes, ¿cierto?, en ingeniería, son todos aquellos en los que se repiten los elementos o componentes de carácter crítico. Eso va a ser redundancia justamente para nosotros. Se representa como una solución a los problemas de fiabilidad y de disponibilidad. Este tipo de sistema se encarga de realizar el mismo proceso en más de una estación, ya que si por algún motivo alguna dejara de funcionar, ¿cierto?, o colapsara, inmediatamente otra tendría que ocupar el lugar y asumir esa tarea sin inconvenientes. ¿Ya? Por eso los sistemas redundantes los vemos dependiendo en el grado de disponibilidad que vaya a tener este data center, ¿cierto? Lo vamos a ver en algunos elementos o incluso llegando a estar prácticamente en todos los elementos. Bien, esta redundancia es la que habitualmente se denota o se denomina con la famosa N. Cuando uno habla de un sistema N, N más 1, 2N, justamente se refiere a la redundancia que este sistema va a tener. Cuando hablamos de N simplemente cumple con los requisitos de carga base sin redundancia, o sea, lo que yo vaya a realizar sin ningún elemento que me permita hacer redundancia en el caso de una falla. En este caso, la falla de cualquier componente siempre va a causar la interrupción, ¿cierto?, de este trabajo que está realizando el data center, ¿vale? Entonces, un sistema N es absolutamente posible de que pueda perder su disponibilidad o tener alguna falla. Ya cuando hablamos de un N más 1, ¿cierto?, es una unidad, un módulo, una ruta adicional, ¿cierto?, más que el requisito básico, ¿cierto? La falla de una sola unidad no va a interrumpir finalmente, ¿cierto?, las operaciones. Ahí podríamos, por ejemplo, poner como ejemplo alguna UPS que tenga un respaldo N más 1, por ejemplo, ya sea a través de un módulo o de otro equipo, en el caso de que sea una UPS convencional, que en el caso de que una falle, la otra finalmente también va a poder suplir esa situación. Cuando hablamos de redundancia de 2N, ¿cierto?, se requieren 2 unidades o módulos o rutas completas. Ojo, hablamos de unidades a nivel de equipo, módulos a nivel de módulos de tarjetas, por ejemplo, de comunicaciones, módulos de potencia en algunos equipos. Y cuando hablamos de rutas completas, hablamos de rutas de energía, de rutas de comunicaciones, etcétera. En el caso de los sistemas 2N, la falla de un sistema completo no va a interrumpir la operación ni va a afectar el rendimiento. Tanto el N más 1 como el 2N representan niveles ya crecientes de redundancia. Ya voy a tener un elemento, una vía más, ¿cierto?, que va a poder cumplir esa misión. Y cuando hablamos de sistemas 2N más 1, que también se denominan S más S, ya hablamos de 2 unidades, ¿cierto?, de 2 módulos, de 2 trayectorias que además son N más 1. O sea, son 2 trayectorias que además tienen sus propias redundancias. Por tanto, en esto completo, aunque falle toda una vía, va a poder seguir funcionando, ¿cierto?, completo y además con redundancia N más 1. Obviamente los sistemas 2N más 1, ¿qué creen ustedes? ¿Son más económicos o son más costosos finalmente que un sistema N más 1? Obviamente son mucho más costosos, porque finalmente tenemos una duplicidad de prácticamente todos los elementos para garantizar también esa disponibilidad de los 5 nueves, ¿cierto? En el caso de UPS quiere decir que está funcionando en paralelo. En el caso de que uno falle, el otro absorbe la carga, ¿es correcto? Es así, Cristian. De hecho, cuando toque el webinar de UPS, ¿ya? Para no spoilear después a mi colega José Zambrano, en el webinar de UPS vamos a mostrar justamente todos los esquemas, ¿ya? Todos los esquemas de N, N más 1, 2N, porque es mucho más fácil también verlo con equipos. Ya a veces por terminología, como lo estamos viendo ahora en esta primera presentación, cuesta un poquito más entender, pero cuando ya empezamos a poner equipos y a crear líneas, queda mucho más claro finalmente que es un sistema redundante N más 1, 2N o 2N más 1, ¿ya?
Vale, los data centers, ¿cierto? Los data centers tienen clasificaciones, ¿ya? La clasificación general de data center los define primero como data center del tipo enterprise. Estos data centers son todos aquellos finalmente que son muy masivos, de partida son muy masivos y están presentes justamente en las empresas. Ya las empresas no siempre quieren externalizar su información, obviamente son información delicada, y sobre todo las empresas que son más pequeñas, obviamente prefieren todavía tener su información en data center, ¿cierto? Corporativo. A esto también se le llama data center del tipo on-premise, ¿ya? Y es muy masivo, representa cerca del 50% de los data, ¿ya? Y es justamente donde probablemente más posibilidades de intervención o de negocio nosotros tengamos, ¿ya? Porque como les digo, una universidad, un colegio, una oficina nueva, todos finalmente tienen su pequeño data center, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Después de los data centers de colocation, ya habíamos adelantado un poquito, que son justamente, a diferencia de los enterprise, se basa en una gestión descentralizada. O sea, yo voy a tener una locación, un data center, ¿cierto? De colocation, de arriendo, finalmente, y yo voy a poder arrendar posiciones, ¿cierto? A distintos usuarios, ¿ya? Y eso va a dar varias ventajas finalmente. Uno es que, de cierta forma, si mi know-how no es justamente la información, me voy a poner el caso de un banco, ¿cierto? De algún otro organismo cuyo know-how o razón de ser no necesariamente sea la información y quiere externalizar eso, lo puede dejar obviamente en un data center colocation y eso también obviamente va a ayudar a tener las mejores prestaciones que probablemente va a poder ofrecer ese colocation sin necesidad quizás de tener una tremenda inversión propia, ¿bien? Y por otro lado, se paga justamente lo que se usa en este caso, ¿cierto? Yo no necesito tener obligatoriamente una instalación sobredimensionada, ¿cierto? Pensando en un futuro, porque en un futuro simplemente estando en un colocation yo mismo voy a poder escalar, ¿cierto? Arrendando otras posiciones más dentro de este tipo de data center, ¿bien? Cuando hablamos de data center, del tipo de data center Internet, es un data center basado en nube, se clasifica, ¿cierto?, como un data center virtual, significa que tampoco necesita la construcción de una infraestructura propia, ¿ya? Y acá hablamos ya más bien de un data center a nivel de un servicio, ¿ya? No es finalmente tan común el hablar de ello, pero finalmente sí es parte de la clasificación de los data centers. Bien, y por otro lado tenemos los data centers que son de hiperescala. ¿Ya? Los data centers de hiperescala son los grandes data centers, son los que habitualmente en nuestra mente están superposicionados. Cuando hablamos de un data center de Google, de Microsoft, claro, hablamos de data centers hiperescala, grandes, que muchas veces además son hechos con las mejores condiciones, ¿cierto? Con las mejores clasificaciones de disponibilidad, ¿cierto? Porque también tienen propósitos que son mucho mayores, ¿bien? Esos son los data centers, entonces, hiperescala y están súper presentes justamente en estos grandes operadores como podría ser un Microsoft, un Google, ¿cierto? Un Amazon, etc. Y por último, ¿cierto? Tenemos los data centers edge, ¿ya? O los famosos data centers de borde, ¿ya? Y este es un data center que es bien relevante y es súper importante. Los data centers de borde son data centers, son instalaciones mucho más pequeñas, ¿ya? Y son instalaciones que la idea es que justamente estén donde están pasando las cosas. Vamos a ponerlo en términos concretos. Si yo, por ejemplo, tengo una operación minera, ¿cierto? Imaginémonos el Cochuquicamata o cualquier minera, ¿cierto? En la cual ya buena parte de su operación también se hace robotizada, se hace comandada a distancia, ¿cierto? Obviamente nosotros vamos a necesitar que en esa instalación toda la información que yo recoja desde campo, ¿cierto? Y la interacción que se provoque o controles que se envían, ¿cierto? A las distintas máquinas que están subterráneas, por ejemplo, responda de forma correcta, llegue a tiempo. Si yo envío, por ejemplo, una orden de detención, esa orden de detención no tenga un tiempo de retraso en llegar que sea altísimo. Cuando hablamos de esos tiempos es justamente cuando nos referimos a la latencia, ya al tiempo que la información demora en viajar desde un lugar a otro. Mientras más centralizados justamente se encuentran los data centers, ¿cierto? Para poder llevar esa información a otro lugar mucho más lejos va a haber una mayor latencia, va a haber mayor tiempo en que esa información viaje. Por tanto, cuando hablamos de sistemas que son necesarios tenerlos en tiempo real, ¿cierto? Lo ideal es que ese data center también pueda estar cercano a la ubicación. Y es por eso que los data center edge, ¿cierto? O de borde, justamente cumplen un rol súper importante en estos casos y se están masificando mucho. De hecho, los data centers de borde son justamente los data centers que de preferencia utilizan todos los proveedores de streaming.
Porque de lo contrario, imagínense cómo escucharíamos una canción de Spotify que venga solamente de un data center que está, ¿cierto?, en el otro lado del mundo. Claramente lo escucharíamos y tendríamos retrasos o estaríamos mirando la ruedita de Netflix constantemente. ¿Ya? Entonces, este tipo de organizaciones, ¿cierto?, de grandes proveedores de streaming también se basan en infraestructuras de data center de borde o data center edge, ya que los vamos a ver cada vez con más frecuencia. Bien. Ya con esa panorámica un poquito más clara de tipos, podemos ver cómo opera un poco este modelo de negocio. Fíjense que cuando hablamos de un data center que es propio, el cliente, que está aquí, lo podemos ver en azul más oscuro, finalmente es dueño de todo, dueño del edificio, de la potencia, del clima, de la red, de los servidores, de los sistemas, etc. A medida que avanzamos, ¿cierto?, hasta incluso el cloud computing, ¿cierto?, o los data centers de Internet, ¿cierto?, vemos que el cliente cada vez es menos propietario de cosas y esto se le entrega finalmente a la propiedad de un proveedor. Entonces, en un housing o co-location, ¿cierto?, vamos a ver que el cliente es dueño de una determinada cantidad de servidores, sistemas, etcétera, mientras que el proveedor, ¿cierto?, da el soporte del edificio y la infraestructura, la base, por así decirlo, ¿cierto?, que habíamos hablado en un inicio, y hasta incluso buena parte del networking, ¿cierto?, la parte de redes de comunicación. Ya en el hosting, yo creo que muchos también probablemente en alguna organización tendrán este sistema de hosting. Solamente el cliente es propietario ya del sistema operativo y de la información, de las aplicaciones como tal, pero ni siquiera de los servidores. De ahí viene el hosting, ¿ya? Cuando yo para una empresa contrato, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, ¿cierto? Y se aloja en un hosting, en un servidor, justamente estamos hablando de este modelo. Yo soy el dueño de la cuenta y de los correos que van a estar ahí, pero no necesariamente de toda la infraestructura. Y en el cloud computing, obviamente ya simplemente la información es tuya, prácticamente todo lo demás es de un proveedor. Así funciona, ¿cierto?, a nivel de negocio, justamente el data center. Hay otra clasificación, y es una de las que más salía como pregunta en la encuesta de satisfacción el año pasado, cuando decían, ¿qué pasa con los tier? ¿Cómo son los tier? ¿Qué significa finalmente los tier? Hay una clasificación, y lo vamos a explicar así, que es del Uptime Institute, que es una clasificación, por decir así, más de estándar, ya no tanto del tipo, sino que más bien del estándar que cumple un determinado data center. No es la única, vamos a ver un par de slides más abajo, que también existe, ¿cierto?, la ANSI TIA como estándar justamente para data center y que tiene sus paralelos, ¿cierto?, a la tier 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Que lo vamos a estar revisando. Pero finalmente, muchos de los data centers se clasifican o se conversan, ¿cierto?, diciendo es un data center tier 1, es un tier 2, es un tier 3 o es un tier 4, ¿ya? La denominación tier obedece directamente a la disponibilidad, ¿cierto?, que va a tener ese data center. Un data center construido en tier 1, por ejemplo, va a tener una disponibilidad del 99,671%. O sea, significa que van a tener alrededor de 28,8 horas de estar fuera de servicio, ¿cierto? Ya sea por mantención, por alguna falla, etcétera, ¿ya? A medida que vamos subiendo, ese tiempo justamente de disponibilidad de los data centers va aumentando. Pero junto con aumentar ese tiempo de disponibilidad, es lógico que tiene que incrementarse toda la infraestructura que tiene ese data center para poder alcanzar estos niveles de disponibilidad. Es por eso que en el Tier 2 ya tenemos un 99,749%, en el Tier 3 un 99,982% y en el famoso Tier 4 ya vamos a un 99,995%. O sea, si lo aproximamos casi, ¿cierto? Justamente el 99,99 y el último 9 que nos faltaba. ¿Ven? Entonces, el Uptime Institute es una organización imparcial, ¿cierto?, de asesoramiento. Por eso muchos se certifican, ¿cierto?, Uptime, van a estudiar de data center en Uptime, ¿cierto? Es una organización imparcial de asesoramiento centrada en mejorar el rendimiento, aumentar la eficiencia y obviamente la fiabilidad de la infraestructura, ¿cierto?, de estos data centers. Ya esa es su finalidad. Entonces, ahí podemos ver también otra clasificación, ¿cierto?, pero que obedece ya al performance, a cuánta disponibilidad justamente me va a dar este data center. Bien. A ver, cuando hablamos de normas y estándares, entonces dijimos que normas y estándares finalmente tenemos principalmente dos en el mundo de los data centers. Muchos Uptime, ¿cierto?, y otros que son ANSI TIA, ¿ya? En general, estas normas y estándares son documentos técnicos legales, ¿cierto?, que cumplen con distintas características. Estas características son que contienen las especificaciones técnicas que se van a hacer
necesarias aplicar de forma voluntaria o bien obligatoria, ¿cierto?, en los proyectos, son elaborados por consenso, en consenso por las partes interesadas. Ya cuando se detalla o se escribe un estándar, una norma, no participa solamente un actor, participan muchos actores dentro de esa industria porque aportan distintas miradas. Es como se trabaja incluso nuestro reglamento eléctrico. Ya son varios los actores que aportan para la construcción. Por tanto, van a estar presentes los fabricantes, los administradores, los usuarios, los centros de investigación y laboratorio, las asociaciones, los colegios profesionales, las universidades, etcétera. Ya es de esa forma como se construye finalmente este tipo de estándares y normativas. Bien. Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Los fabricantes muchas veces lo que aportan es justamente cuáles son las nuevas tecnologías y cómo estas tecnologías funcionan y deberían ser abordadas en estos estándares. Y por otro lado, ¿cierto?, las organizaciones entregan la experiencia que tienen a partir de estas instalaciones, ¿cierto? Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional reconocido, están disponibles al público, no necesariamente disponible significa gratis, eso es importante que lo coloquemos como punto, porque si se ponen a buscar la disponibilidad de las normas, las van a encontrar, pero son caras, ¿cierto? No son económicas. Ofrecen un lenguaje de punto común de comunicación para las empresas, para poder entender finalmente cómo debiesen hacerse esta infraestructura, y establecen, ¿cierto?, también un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan de todas las transacciones que finalmente implican este tipo de proyectos. Bien, entonces regulan finalmente muchas de estas cosas, ¿cierto?, de estas situaciones, y vamos a comenzar viendo entonces el estándar de uptime, ¿cierto?, que es uno de los más típicos. Ya habíamos dicho que uptime tiene tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. Lo vamos una instalación, ¿cierto?, puede distintos niveles, ¿cierto? Y en distintas acciones, como por ejemplo una certificación de documentos de diseño, o sea, certificar el diseño propiamente tal del data center, certificar la instalación del data center como tal, la infraestructura, e incluso después certificar la sostenibilidad de la operación, que eso es súper importante. Un data center, ya dijimos, consume mucha energía, ¿cierto? Y también consume agua, necesita agua para poder funcionar, por tanto sus criterios de sostenibilidad son súper relevantes también. Bien, en ese sentido, cuando hablamos de un tier 1, hablamos de una capacidad básica, ya lo habíamos dicho. Luego un tier 2, hablamos de una capacidad de componentes redundantes, ¿cierto? Pero que todavía tiene posibilidades de falla, ¿ya? Luego en un tier 3 hablamos de un concurrentemente mantenible, o sea que nosotros vamos a poder realizar mantenimientos dentro del data center sin que este tenga que salir de su operación. Y ya tolerante a fallas, creo que quedó bastante más claro, ¿cierto? Hablamos de que incluso puede morir una vía completa y vamos a tener otra para poder seguir funcionando. Bien, entonces, esas son las clasificaciones que nos ofrece el uptime y que las vamos a ver un poquito más abajo, un poquito más en detalle. Por otro lado, la ANSI TIA, ¿cierto?, es el estándar americano. Nosotros sabemos que si bien en nuestra regulación eléctrica nos apegamos mucho a los estándares europeos, cuando se habla de comunicaciones, nuestro punto, ¿cierto?, de referencia siempre es Estados Unidos y las normas del tipo americano, ¿ya? Tan así que en nuestro reglamento eléctrico, cuando se habla de data center, se cita, ¿cierto?, justamente el estándar TIA 942, que es el estándar para data center, ¿ya? Entonces, es relevante justamente este estándar para el desarrollo de data center también en nuestro país. Es acreditado por la ANSI, o sea, es un estándar de tipo internacional, ¿cierto? Es un objetivo obviamente impulsado por la industria, disponible públicamente, utiliza nomenclatura estándar, por tanto, puede conversar más fácilmente con otros estándares ANSI también, ofrece un alcance más amplio con las especificaciones internacionales necesarias, ¿cierto? Cubre la arquitectura y las topologías que tienen que tener, ¿cierto?, los data centers a nivel de diseño electrónico, seguridad física, redundancia de sistemas, etcétera. Garantiza operaciones a prueba de falla, protección sólida contra desastres, expansibilidad. En general es un paquete de normas bien amplio. ¿Ya? El estándar ANSI TIA tiene justamente esta posibilidad, en la 942 lo podemos ver de referencia, tiene justamente esta posibilidad de convivir, ¿cierto?, con una serie de otros estándares, ¿cierto?, ANSI, como por ejemplo el de telecomunicación y cableo estructurado, el de instalaciones de edificios comerciales, incluso hasta las normas que llaman más al producto como tal, como por ejemplo la normativa para el cable, ¿cierto?, de cobre, ¿cierto?, que utilizamos, el cable Ethernet que utilizamos habitualmente para las instalaciones. Bien, entonces nos permite obviamente conversar mucho más con el resto de
de normas o estándares que tiene la ANSI TIA. Tiene también su clasificación, así como el Uptime tiene la Tier 1, 2, 3 y 4, la ANSI TIA también clasifica por Rated 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esta clasificación, ¿cierto? Vamos a ver que en el primer caso, una clasificación 1, Rated 1, es una infraestructura básica en el sitio, ¿cierto? El centro de datos tiene componentes de capacidad única, por tanto, es equivalente o muy parecido al Tier 1 en ese caso. Vamos a tener un Tier 2, perdón, un Rated 2, ¿cierto? Que ya es una infraestructura de sitio con componentes redundantes. Fíjense que su definición es prácticamente igual que la Tier 2, ¿cierto? El centro de datos tiene componentes con capacidad redundante, pero las vías de distribución que dan servicio a los equipos de cómputo no son redundantes. Por tanto, sí podría, ¿cierto?, seguir teniendo posibilidades de falla. En el Rated 3 hablamos de infraestructuras de sitio que permiten mantenimiento permanente. Se fijan que es prácticamente homólogo también a la Tier 3. En un centro de datos tiene componentes de capacidad redundante, distribución redundante en los caminos, etc. Y obviamente existe una clasificación 4, Rated 4, que es una infraestructura de sitios tolerante a fallas. ¿Se fijan? Entonces, ya sea en Uptime o ya sea en ANSI TIA, tenemos justamente las mismas 4 clasificaciones que nos hablan, ¿cierto?, de cómo deben estar construidas estas infraestructuras para garantizar estos distintos objetivos de disponibilidad, ¿cierto?, del data center. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, Uptime, la TIA, incluso dejamos ahí otras como la Bixi de USA y la ICREA mexicana, ¿cierto? Pero las dos que hemos comparado nosotros están justamente al principio y tienen clasificación del 1 al 4, Tier 1, 2, 3 y 4 o Rated 1, 2, 3 y 4. Bien, para que lo puedan ahí chequear y revisar. Ya estamos cerquita del fin, para que no se duerman. Es harta información, pero ustedes la pidieron. Concordemos con eso. Es harta información, pero nos va a dar una buena base para entender un poquito mejor de qué estamos hablando, ¿ya? Porque después cuando empecemos a ver sistemas como tal, imposible dormir, cuando ya empecemos a hablar de sistemas como tal, nos vamos a empezar a meter en cada uno de ellos y se nos va a perder un poquito la vista. Por eso es importante definir, obviamente, al inicio cómo está justamente estructurado este data center y qué es lo que se pide. Ojo, un data center lo hemos hablado siempre en los contextos de enterprise en una oficina, de un data center de hiperescala de colocation como sitio aparte, pero recordemos que los data centers están también en otros tipos de instalaciones que son súper relevantes. Por ejemplo, en los hospitales. Díganme si no va a ser importante o relevante justamente el data center de un hospital propiamente tal, sobre todo ahora que cada vez tenemos más avanzada la cirugía robótica, por ejemplo. Cada vez está más avanzada la telemedicina. Son todos elementos justamente que van a hacer una exigencia mayor a los data centers justamente en las instituciones de salud y donde también se aplican, ¿cierto?, los distintos tier que hemos visto. Bien, entonces, veamos un poquito más con detalle qué significa Tier 1. Cuando hablamos de Tier 1, hablamos de, ya dijimos, disponibilidad del 99,671%. Es sensible a interrupciones, tanto planificadas como no planificadas. O sea, obviamente se nos puede caer en el término más común, ¿cierto?, cuando hablamos de sistemas. Un solo paso de la corriente y la distribución de aire acondicionado sin componentes redundantes. O sea, tenemos una línea de alimentación, una distribución de aire acondicionado, etcétera. Puede o no tener un piso técnico, un piso elevado. Generador independiente, ¿cierto? Toma alrededor de 3 meses implementar un data center Tier 1. El tiempo de inactividad anual hablamos de 28,82 horas y debe estar cerrado por completo para realizar mantenimiento preventivo. O sea, tenemos que finalmente sacarlo de servicio para hacer mantenimiento preventivo. En el caso, ¿cierto?, del Tier 2, ya hablamos de 99,741% de disponibilidad. Es menos susceptible a la interrupción por actividades no planeadas. Obviamente ya hay algún elemento de redundancia. Un solo paso para la corriente y la distribución de aire acondicionado incluye algunos componentes redundantes, pero fíjense que las vías no. Incluye un piso elevado, UPS, ¿cierto?, y generador. Por lo tanto, ya la UPS obviamente nos va a dar algo de respaldo. Toma de 3 a 6 meses para poder implementar justamente un data center del tipo Tier 2. El tiempo de inactividad ahora es de 22,68, ¿cierto? Mantenimiento de la trayectoria de alimentación y otras partes de la infraestructura requieren del cierre de procesamiento. O sea, si necesito hacer un cambio en las vías de energía o en algunas vías de comunicación, voy a tener que simplemente cerrar.
En el caso de un Tier 3, 99,982% de disponibilidad, permite la actividad planeada sin alterar el funcionamiento de los equipos, pero eventos no planificados pueden obviamente causar trastornos. Acá sí voy a poder hacer algo de mantención planificada sin necesidad de sacarlo de servicio. Múltiples pasos de energía y enfriamiento, pero con solo un camino activo, ¿cierto? O sea, solamente una fuente de energía entregando, ¿cierto? Incluye componentes redundantes N+1, toma de 15 a 20 meses para poder aplicarlo, el tiempo de inactividad ya hablamos de 1,57, ¿cierto? Horas. Y por último, ¿cierto? Tenemos el Tier 4, ya habíamos dicho, 99,995% de disponibilidad. La actividad planificada no interrumpe el funcionamiento de los datos críticos. El centro de datos se puede sostener por al menos en caso de interrupción no planificado sin cierto impacto crítico, o sea, en caso de una falla va a poder seguir funcionando igual. Hay múltiples pasos de corriente y rutas de enfriamiento, incluyen componentes redundantes 2N+1, es decir, 2 UPS, cada uno con redundancia N+1, ya. Insisto que cuando veamos la UPS va a ser mucho más clarificador el concepto de redundancia. Toma de 15 a 20 meses de implementación y el tiempo de actividad inusual ya hablamos de 52,56 minutos. Se dan cuenta que obviamente mientras yo avanzo en un nivel de tier más complejo, voy a garantizar más disponibilidad, pero hablamos de un proyecto que también no solo toma más tiempo, sino que también es más costoso, ¿ya? Fíjense que la diferencia ahí de entre 1,57 a 52 es una hora de diferencia justamente entre un tier 1, ¿cierto? Y un tier 4. Muchas gracias por el comentario. Pensé que era una pregunta, era un comentario. Muchas gracias ahí a Hugo por su comentario. Bien, entonces ya tenemos una idea un poquito más global en general de los data centers, qué es lo que busca, cómo se clasifican, cómo funciona el negocio del data center. Tenemos distintas ópticas, ¿cierto? Pero no podemos dejar de mencionar y de ver que justamente el data center tiene sistemas que son claves, que hemos ido mencionando, ¿cierto?, durante la presentación, pero que es justamente donde después vamos a empezar a profundizar. Ya dentro de los sistemas claves que hay en un data center está justamente la seguridad, la conectividad, la energía, súper relevante, la refrigeración, la climatización, obviamente, de esos sistemas. Y ya habíamos dicho la monitorización, automatización y control, justamente que nosotros podamos hacer de nuestro data. Justamente esta parte de monitorizar, automatizar, es lo que también nos va a ayudar a poder leer de mejor manera, ¿cierto?, nuestro data center. Ahí Fernando me dice, falta la protección contra incendio. Tiene toda la razón. Es súper relevante también la protección contra incendio. Incluso cuando después hablamos de los racks y contención, vamos a ver que tienen que convivir justo con los sistemas de extinción de incendios. ¿Ya? Las palmetas de los cierres de las contenciones deben poder oscilar o abrirse o simplemente caer para dar paso justamente a la extinción de incendios. Así que muy bien ahí, Fernando, lo vamos a agregar a la presentación para la próxima versión, porque tiene que estar justamente la extensión de incendios como tal. Bien, en el caso de Legrand, ya les había tenido la oportunidad de comentarles un poquito en presentaciones anteriores que Legrand ha decidido que los data centers son o es parte del mundo en el que quiere estar, ¿ya? Y eso ha implicado a nivel de organización un cambio súper relevante, ¿cierto? Porque Legrand lo que busca es presentarse como un actor global para los data centers, y para poder conseguir eso, obviamente, tenía que nutrir su portafolio con distintas soluciones, ¿cierto? De buena fuente les puedo decir que está en la adquisición constante de nuevos elementos, de nuevos productos, de nuevas fábricas para poder hacer cada vez más robusta su oferta de data center, ¿cierto? Y con un principio claro, que es justamente a lo que apuntan, ¿cierto?, la gran mayoría también de los data centers, que finalmente sean sustentables, que sean escalables y que ojalá su impacto sea el menor posible, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, lo que buscamos y se busca muchas veces en los data centers es que ojalá el uso efectivo de la energía o famoso PUE sea, cierto, obviamente, maximizado al máximo. Y ahí en eso van a influir un montón de elementos dentro del data center. Sistemas de contención, eficiencia o niveles de eficiencia de las UPS. Hay un montón de elementos que van a poder permitir que este uso efectivo de la energía justamente sea el que se espera. Y por otro lado, que todos los elementos, ojalá que se estén utilizando, sean y tengan un nivel de responsabilidad medioambiental efectivo, ¿ya? Y eso justamente se puede ver a través de, por ejemplo, que el fabricante,
este caso, por ejemplo, Legrand, entregue también las fichas de impacto ambiental, por ejemplo, de cada uno de sus productos, ver cuánto es su vida útil y cómo va a impactar justamente este producto en el ciclo de vida, ¿cierto?, que cumpla dentro de las infraestructuras de data center. Bien, entonces, todos elementos importantes. Para eso, obviamente, Legrand ha trabajado bastante, como ya les decía, ha adquirido muchas marcas especialistas porque esa es la mejor forma justamente de dar fiabilidad, de poder pertenecer justamente a este mundo de soluciones, y por eso se han ido adquiriendo distintas marcas que llevan muchos años trabajando, ¿cierto?, en los distintos data centers y con distintas relevancias. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, podemos detallar Cablefield, Borri, Modulan, Raritan, por ejemplo, Raritan y ServerTech son dos marcas súper importantes en la distribución de energía a través de PDU, tan importantes que sus productos están, por ejemplo, instalados en el Pentágono en Estados Unidos, ¿ya? Eso también da luces de que son sistemas confiables, de que garantizan, obviamente, la seguridad del sistema y, por tanto, dan garantía también de que voy a tener una instalación mucho más preparada. Así como Raritan, ServerTech, hay muchas otras marcas que se suman al grupo Legrand, ¿cierto?, para poder garantizar una oferta muy completa de data center. Un data center, si ahora abrimos el techo y lo empezamos a mirar, lo vamos a encontrar, ¿cierto?, distribuido en dos grandes zonas o dos grandes áreas bien definidas. Una zona es la sala gris, ¿cierto? O sala técnica, le llaman algunos también, que es justamente donde está la energía de ese data center, donde están los distintos elementos para poder llegar con la energía y los sistemas necesarios para poder tener bien cuidados esos datos, ¿ya? Todos esos datos van a estar presentes justamente en lo que denominamos sala blanca, ¿ya? Todo ahí en verde, la sala gris, todo lo que está acá en celeste, la sala blanca. Hay distintos elementos que conforman, ¿cierto?, cada una de las partes de este data center y son justamente los sistemas que nosotros vamos a ir viendo a medida que avancemos en los webinars de este ciclo. Ya, por ejemplo, vamos a hablar, no justamente en este ciclo, pero ya van a ver que vamos a hacer un match bien interesante ahí. En la sala gris van a estar presentes los transformadores, por ejemplo, la importancia de los transformadores, de los tableros, de las celdas, por ejemplo, los ductos de barra, ya sea de potencia o los ductos dedicados para, ¿cierto?, los data centers. Los tableros que tienen que cumplir con las normativas, ¿cierto?, que gran parte de ustedes ya conocen y saben que nuestra regulación pide, las distintas soluciones de UPS en distintas potencias, que vamos a ver que no son potencias chiquititas, aquí ya empezamos a hablar muchas veces de potencias de 1 megawatt por UPS, ¿cierto?, si son parte también de esta oferta de soluciones. Los ductos de barra especializados para data center, son ductos de barra que nos van a permitir llevar con energía a cada uno de los racks, ¿cierto?, donde se encuentran los servidores, todos los sistemas de canalizaciones, ¿cierto?, para poder llevar el cableado de fuerza, en algunos casos si no se utiliza ducto de barra, o los cableados de comunicaciones ya sea en cobre o ductos especiales, ¿cierto?, para fibra óptica, que también, ¿cierto?, requiere de un tratamiento especial. Ahí Fernanda, ¿cierto?, nos decía de la protección de incendios. Por ejemplo, los sellos cortafuegos son un elemento de protección pasiva, ya nos ayudan a compartimentar cuando hay en el caso de un incendio, evitar que el fuego se traslade a otra parte de la instalación a través del cable. También eso es fundamental dentro de los distintos data centers. Los sistemas de pasillos, ¿cierto?, los rack y la contención también son todos necesarios para un buen funcionamiento del sistema de climatización y obviamente la soportación de los equipos. Ya la distribución de la energía a través de las PDU, cómo llegamos después de toda esta infraestructura a entregar energía a cada uno de los equipos, y más interesante aún, cómo hacemos para poder supervisar el ambiente y el entorno en los que se encuentran estos equipos, estos servidores. También eso lo podemos hacer gracias a PDU inteligentes, ¿ya? El cableo estructurado en cobre y fibra, que es lo que nos espera en el próximo, ¿cierto?, webinar del ciclo. Obviamente dispositivos como KVM e integración ADSIM para poder tener un monitoreo y una supervisión mucho más amplia, ¿cierto?, de mi data center. Si se fijan, son varios los sistemas, son harto lo que hay que ver. Yo en esta presentación solamente los estoy mencionando porque es parte de lo que tenemos en este ciclo, ¿ya? Y dentro de la misma presentación dejamos ahí alojado también QRs a cada uno de esos sistemas, si es que ustedes quieren ahí indagar un poquito más en los brochures, ¿cierto?, de cada uno de los sistemas que son pertinentes. Bien, entonces todo eso que vamos a ver, ¿cierto?, forma parte de las soluciones de data center del grupo Legrand, ¿ya? Y este ciclo, se lo voy a explicar de una manera bien sencilla, el ciclo de
data center, vamos a estar muy enfocados a los elementos que son parte de la sala blanca, a los elementos que forman parte de la sala blanca. Pero en paralelo, ¿cierto? Vamos a ver que esos elementos son justamente los que aparecen acá en esta imagen. Ya hablamos de los fundamentos, que era este primer webinar, pero luego vamos a hablar del cableado, cobre y fibra, de las UPS, de la distribución de la energía, de los sistemas de canalizaciones, de los rack y contención, ¿cierto? De diferentes elementos necesarios en la sala blanca. Pero los quiero también dejar invitados a los webinars que se van a dar los días viernes, porque los días viernes comienza el ciclo de potencia. Y el ciclo de potencia justamente parte con los elementos que tenemos en la sala gris de un data center. Vamos a ver transformadores y celdas, vamos a ver ductos de barra, vamos a ver tableros, vamos a ver sistemas de medida. Si se fijan, el ciclo de hoy, que parte, dijimos, día lunes, comienza con una serie de webinars que nos habla y nos orienta mucho más al equipamiento de una sala blanca. Pero en paralelo, ¿cierto? El día viernes se va a dar un ciclo de potencia donde muchos de las soluciones que se van a abordar también tienen que ver con un data center, pero en el contexto de la sala gris. Entonces, la invitación es al que quiera salir después de un mes y medio de capacitaciones con una noción bastante más global de todo lo que hay dentro de un data center, ¿cierto? Invitadísimos a que participen de los días lunes y de los días viernes. ¿Va a ser intenso? Sí. No les garantizo que va a ser un circuito 912, ¿ya? Van a haber varias cosas, varios términos, pero es súper importante, como decíamos, que vayamos formando y aprendiendo, ¿cierto? Cada vez más de estas soluciones, que se entienda, obviamente, cada vez más cómo funciona esta industria, porque ya vemos, está creciendo y va a necesitar actores que formen parte de ella. Bien, entonces, eso era todo por hoy, lo que yo tenía preparado. Muchas gracias. Le doy el pase a la Dani de nuevo para que cerremos. Terminé 8 minutos antes, Dani. Bueno, hemos llegado hasta el final de este increíble webinar. Muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros. Antes de despedirlo, quiero pues agradecerles a todos por su participación activa y por haber estado conectado con nosotros el día de hoy. Ahí en sus comentarios siempre soy feliz leyendo detrás todo lo que ustedes tienen para comentarnos. Esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad para ustedes y que hayan podido aprender mucho más acerca de estos fundamentos sobre la infraestructura para los data centers. Un agradecimiento también muy especial a nuestro experto Salvador por su presentación el día de hoy. Él nos ha compartido su conocimiento y su experiencia con nosotros y sin duda ha sido una sesión muy enriquecedora. También quiero recordarles que podrán descargar su certificado de asistencia siguiendo el paso a paso que recibirán en su correo después. Y si tienen alguna duda sobre este proceso o cualquier tema tratado el día de hoy, pueden escribirnos y estaremos encantados de ayudarles. Asimismo, dejaré por aquí una encuesta de satisfacción donde ustedes pues, nos pueden enviar sus comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a los próximos webinars de este ciclo y del ciclo también que tenemos para los días viernes. Y bueno, saben que desde el equipo de Legrand Academy todo lo preparan con mucho cariño para ustedes. No se olviden de visitar tampoco nuestra biblioteca multimedia donde tenemos todo ese contenido que hemos preparado para ustedes bastante bien organizado. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Les recuerdo la encuesta que está por allí arribita y bueno, nos veremos en una próxima sesión. Gracias y chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital.
canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.